Buenos días, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo día, en el cual ofrecemos al Señor para aprender más de Él, aprender de su palabra y servirle más en esta semana que iniciamos para la gloria y honra del Señor. El día de hoy nos toca ver el tema número 61, la expiación. Gracias a Dios por la vida de Emma, estuvo con nosotros el día de ayer hablando de lo que era el tema número 60, que que era el llamamiento o el llamado eficaz. Ahora con respecto a la expiación, hermanos, vamos a estar leyendo primero unos versículos en los cuales se va a basar eh, nuestro estudio del día de hoy. Y el primero lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Antes de esto, primero vamos a ponernos en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado, por tu protección, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, tu mano invisible, Señor, no nos deja, no nos abandona, Padre. Tu fidelidad es desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Y es por eso que te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en todo lo que tú haces por nosotros, Padre, porque guardas nuestras entradas, nuestras salidas. Porque, Señor, ¿quién más merece el honor y la gloria si no eres tú, Padre, que eres desde la eternidad y hasta la eternidad? Padre, te bendecimos, Señor, te ofrecemos este tiempo que en tu nombre apartamos, Señor, para ti, Señor, completamente para ti, aprender más de tus caminos, aprender más de ti, aprender a entregarnos más a ti. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Ok, entonces vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 28 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál la ley? ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Después vamos a ir otro versículo más. Van Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 19, dice así la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos ahora a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7 nada más. Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otro más, Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses 3, capítulo, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual le he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe. Y por último, terminamos con la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Tito 3, capítulo 1 al 7 dice: acuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Tito 3, 1 al 7. Que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difame y que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecidos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Eso es palabra de Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, con el tema que les decía que tiene que ver con la expiación. El apóstol Pablo, a lo largo de estas cartas que estuvimos leyendo, declaró que él se había propuesto no saber nada excepto a Cristo, y en específico a Cristo crucificado. Y esta era una forma en que Pablo estaba resaltando y tenía por darle esa importancia extrema a lo que es para nosotros vital, que es la cruz de Cristo. La cruz del cristiano, del cristianismo, más mejor esto. Si tú sí sacas este milagro que el Señor hace en medio de su expiación por nosotros en esta cruz, pues la verdad es que el cristianismo se vuelve relevante en su totalidad. Porque esta doctrina que hablamos, que es la expiación, hermanos, es central para cualquier base cristiana, de una iglesia cristiana en realidad. Lutero dijo que el cristianismo era una teología de la cruz. La figura de este símbolo, para los que estudian simbología, la cruz tiene un símbolo muy relevante. Pero creo yo que se queda eclipsado con la realidad de lo que es el mensaje que hay detrás de la cruz. La figura de la cruz es un símbolo universal para el cristianismo, pero no como una moda barata, eventual, llamativa, pero incapaz absolutamente nada con relación a la eternidad. Esta figura, este concepto, tiene que ver con la expiación en sí y se remonta hasta el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre constituyó un sistema para que el pueblo de Israel pudiera expiar sus pecados o hacer una figura de la expiación de sus pecados y poder tener relación nuevamente con Dios. Es verdad, el mismo Antiguo Testamento nos dice que no es el derramamiento de sangre el que limpia el pecado. La sangre de los animales no tenía un poder místico para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque precisamente la situación que aquí se presentaba era una simple representación de lo que iba a ser más adelante la persona de Jesucristo. Es en Jesucristo, hermanos, en que nosotros tenemos esa redención y esa expiación de nuestros pecados. Y me preguntará, bueno, hermano, ¿qué quiere significar o cuál es el significado de expiación? Porque todos hablan que para expiación de nuestros pecados, expiación esto, expiación al otro. Usted acaba de mencionar muchas veces expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Si lo vamos a simplificar, esta denominación de palabra, podremos decir que es corregir lo que está mal. ¿Qué está mal? Bueno, pues en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento deja bien en claro que la situación espiritual del hombre está completamente corrompida. Existe en el hombre una capacidad caída que no estaba en su momento de la creación.
El hombre, como leímos en los capítulos anteriores, nos muestra que hemos todos, absolutamente todos, desde el más pequeño al más grande, desde el hombre que ha tenido las mayores intenciones de agradar a Dios hasta el que no, todos hemos pecado y merecemos un pago o una retribución a Dios por las ofensas que hemos hecho. Pero, pero es precisamente eso lo que le da el sentido, la orientación a esta expiación. Perdón, ¿a qué me refiero? Bueno, como decíamos, esta transgresión es provocada por el hombre hacia alguien. Uno rápidamente puede decir, bueno, esa es la persona que afecta, es a la que debería el hombre pedir expiación. ¿Por qué a Dios? Porque en cualquiera de los casos, el primero que es ofendido por nuestras transgresiones, por nuestras acciones mismas, es el Dios, es Dios, Dios Padre, el que recibe esta situación porque Él es un Dios santo. Y, y siendo nosotros como somos, Él no puede aceptar esa condición pecaminosa dentro de nosotros. El pecado alcanza todas nuestras mejores obras, hermanos, y somos incapaces de realizar un sacrificio suficientemente bueno que sea digno, perdón, perdón, que sea digno de Él. No hacemos absolutamente nada que esté a nivel de lo que es el Señor Jesucristo, que es el Señor Padre. ¿Por qué? Porque si todos rascamos en todas las actividades que usted haga y yo haga, en lo más profundo del interior de nuestras intenciones existe un pensamiento egoísta con respecto a lo que hacemos. Todos nosotros hacemos favores interesados, aunque lo digamos que no, hermano. Si tú le rascas un poco a tus actividades, sin la intervención del Espíritu Santo, tenemos que aceptar que es verdad. Nosotros estamos buscando la aprobación de alguien o de algo o esperar una recompensa inclusive en el futuro. Muchas veces los papás decimos educamos a nuestros hijos para que de grande ayudamos a nuestros hijos también para que de grande ellos nos cuiden y nos ayuden a nosotros. Pues eso es un sentimiento egoísta. Lo estás haciendo por conveniencia. Te estás ganando el amor de tus hijos, el respeto de tus hijos para que cuando tú estés grande ellos cuiden de ti. Y pues hermano, discúlpame, pero ese es un pensamiento egoísta. Entonces, no tenemos ningún don, hermanos, ninguna actividad que sea lo suficientemente valioso o ninguna obra que sea lo suficientemente justa para poder expiar nuestros pecados. Somos deudores y no podemos pagar nuestras deudas. Usábamos el domingo una ejemplificación con respecto a esto. ¿Cuál era? La gente piensa que somos como el profesor que tuvimos todos algunos tuvimos en la escuela, en la secundaria o en la carrera, el cual era muy exigente y en el cual casi ninguno pasaba. Le decía, en mi caso era física, y la verdad es que física siempre fue mi coco y nunca fui muy bien. Entonces, luego a veces había exámenes tan complicados que todos reprobaban. Entonces el doctor, el maestro, para no tener problemas, lo que hacía, bueno, si fulanito sacó 4, que fue la calificación más grande, bueno, el 4 se va a convertir en un 10 y entonces todo de abajo, de ahí hacia abajo, se va a ir promediando. Si el 4 es 10, el 3.9 es tanto y así se iba y terminan todos pasando. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, Dios, sí, yo no maté, yo no robé, yo no asesiné, yo no violé. Entonces quiere decir, Señor, que no he sido tan mala persona. Y cuando llegue a tu presencia, Padre, yo lo que espero es que tú voltees a verme a mí por las obras buenas que hice para ti o que hice para mí, pero bueno, tú te viste beneficiado de estas buenas obras. Pensamos tristemente así, cosa que es correctamente opuesto a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que espere lo mínimo de las personas o que se conforme con lo que el hombre le puede dar en sus situaciones. Dios es un Dios santo, perfecto, eterno, omnisciente, omnipotente. A Él no le ocultas tus motivaciones, a Él no le ocultas cuáles fueron tus verdaderas intenciones con lo que haces las cosas. Y lo más preocupante es que Él espera la perfección para poder reunirse con Él, para poder estar en su presencia. Entonces,
Si no tengo absolutamente nada con la cual yo pueda expiar mis pecados ante Dios y que haya o exista algo que me retribuya, perdón, que retribuya al Señor todo lo que le he fallado, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a alguien que me ayude con esto que no puedo hacer. Entonces es precisamente ahí en el cual desde el cristianismo ortodoxo ha insistido en que la expiación conlleva la sustitución y la satisfacción. ¿Cuál es esa situación? ¿A qué se refiere? Bueno, Jesucristo se convirtió en maldición, no por lo que Él haya hecho, sino por lo que tú y yo hicimos, para que nosotros pudiéramos restituir al Padre los, los pecados que hemos cometido ante Él, para que nosotros recibamos esa justicia de Dios. Entonces, Cristo se hizo maldición en la cruz para que recibiera la ira completa de Dios, con el único objetivo, hermano, de que tú y yo no padeciéramos en la cruz ese infierno. Si vamos y buscamos en Primera de Tesalonicenses, vamos a leer este versículo que nos ampliará un poquito este aspecto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Uno de los muchos ejemplos en los cuales el Señor Jesús deja en manifiesto que si Él tuvo un objetivo para padecer en la cruz, teniendo el poder que tenía, teniendo las legiones de ángeles que tenía, en cualquier momento pudo haber detenido la injusticia que se estaba cometiendo en esa época, pero no fue así. No fue así porque esta era la única forma en la que Dios podía seguir siendo Dios y poder satisfacer eh, la santidad de Dios, la justicia de Dios por todos los suyos, que somos tú y yo, los cuales, si volvemos al camino, si somos sinceros, cometimos faltas contra el Padre. Hay una frase en la Biblia que resulta clave para entender esa relación de la expresión. La Biblia usa o enmarca la palabra en nuestro lugar. Jesús no murió otra vez, y repito, Jesús no murió por sí mismo, sino que murió por nosotros. Fue un sufrimiento vicario. Él fue nuestro sustituto delante de Dios. Tomó nuestro lugar al desempeñar el papel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esta frase del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es muy bonita, esa frase, a veces hasta hay cantos y todo. Pero, ¿a qué se refiere? Bueno, pues porque en el mismo sistema que mencionábamos al principio, en el cual Dios había dado para que las personas expiaran en un ritual sus problemas, usaban precisamente un cordero, el cual no tenía que tener mancha, que tenía que tener ciertos requisitos, y las personas iban y sacrificaban estos animalitos, siempre viendo la acción que estaba pasando, esperando que el hombre, la intención del ritual era que el hombre viera que alguien estaba muriendo en su lugar por lo que él estaba haciendo. Entonces, era la imagen que se quería dar, pero no del animal en sí, sino lo que muchos años después Cristo lo venía o iba a hacer en la cruz, que es ser nuestra expiación de nuestros pecados. Eh, este sufrimiento fue un vicario, fue sustituido por nosotros, sustituyó nuestra presencia en el infierno, recibiendo la ira de Dios para que tú y yo no lo viviéramos. Y vale la pena resaltar, hermanos, que aunque la ira de Dios es real, la expresión que Cristo hizo no significa que el Hijo estuviese obrando contra la voluntad del Padre. No era de que la voluntad del Padre era, si te portaste bien, vives, si te portas mal, mueres. Entonces Jesús entró para romper esa regla y buscar otra forma, ¿no? De hecho, Cristo no le estuvo arrebatando el pueblo de las manos del Padre. De hecho, es al contrario, el Padre le entregó a los suyos, a ti y a mí, en sus manos. Él mismo lo dijo.
Él no convenció al Padre para que salvara a las personas, porque el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo desde la eternidad, ya hasta la eternidad, en su comunión de esta Trinidad, ellos habían planeado y deseado que este plan se ejecutaría de esta manera. La salvación de los escogidos era por la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos trabajaron para que se cumpliese. Como escribió el apóstol Pablo en Corintios, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba ahí. Entonces, hermanos, esto es el significado de la expiación. Lo podemos resumir todo lo que vimos en 6 puntos básicos. El punto número 1 es que la expiación implica un pago para reparar una deuda. Esa deuda que nosotros estamos haciendo crecer es contra Dios. Y Dios está reteniendo su ira y no quiere decir que Él no vaya a ejecutar su castigo, más bien está esperándolo porque está mostrando el día de hoy todavía misericordia para con los suyos. Pero llegará el día en que el tiempo se terminará y entonces se tendrá que responder por cada uno de los actos. Número 2. Los seres humanos no son capaces de expiar sus propios pecados. Ninguna de tus obras, hermano, es digna del Señor. Ninguna. Hacemos con lo que da el Señor, pero dentro de nuestra misma naturaleza humana, dentro de nuestra imperfección, dentro de nuestra corrupción total del cuerpo y alma, no podemos hacer obras dignas de lo que merece el Señor y eso nos deja en una situación muy grave porque la deuda sigue creciendo y no hay nada que nosotros podamos abonar o pagar para que el Señor no nos castigue, inclusive nos perdone y nos permita estar en su presencia. 3. La perfección de Jesús lo calificó para realizar la expiación. 4. Cristo llevó la maldición del antiguo pacto, el pacto de las obras, en él para que tú y yo pudiéramos vivir. 5. La expiación de Cristo fue una obra de sustitución y una obra de satisfacción. Sustituyó a ti y a mí para satisfacer tus y mis obras malas contra el Señor. Y 6. El Padre y el Hijo trabajaron en armonía para lograr nuestra reconciliación. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo trabajaron para que nosotros pudiéramos tener esa relación con ellos nuevamente. Esto es la restitución, esta es la expiación, esta es como nosotros restituimos nuestras obras para con el Señor. Y si dejamos bien en claro, pues la verdad es que no hicimos nada. El que hizo absolutamente todo para la gloria de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Si tienes dudas, hermanos, mándame un mensaje al 441-1396-20 para aclararlo. Y estamos para aclarar cualquier situación que tengas con respecto a estos estudios y poder seguir aprendiendo del Señor. También envíanos tus motivos de oración para seguir orando por ellos y intercediendo por cada una de nuestras necesidades con nuestro Padre. Que el Señor sea con ustedes. Vamos a terminar con una oración para el Señor por este gran día que nos ha permitido estudiar su palabra. Señor Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre, Padre, por tu infinito amor y cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque desde la eternidad y hasta la eternidad tu amor, Señor, tu poder, tu gracia, Señor, se manifiesta para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, que sabiendo quiénes somos, Padre, tú no nos has dejado, Señor, en estos tiempos de angustia. Es por eso a ti, Padre, que acudimos, Señor, tus hijos, siervos tuyos, Padre, a los cuales, Padre, no encontramos a nadie más, Señor, que pueda escucharnos, amarnos. No hay nadie más que se pueda comparar a ti, Señor, y es por eso que estamos acudiendo a ti, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos en necesidades, Padre. Las situaciones de trabajo se ponen cada vez más graves, Señor, pero te pido, Padre, que tú seas con ellos. Sé con mi hermano José Ángel, con Tabita, Padre. Sé con mi hermana, eh, Epifania, Tomasa, Señor. Con Erlinda, Manuel y Jair, Padre, su sobrino, que sigue teniendo sus problemas de salud. Sé con mi hermana Carmen, Señor, y sus problemas también de salud, Padre. Sé con mi hermana Idalia, Señor, y esos deseos de que puedas conseguir pronta
su trabajo, Señor, con Gris, Señor, con su hija, Padre, con Miri, Señor, con Josué, Padre, con Ezequiel, Señor. No permitas que nada malo les pase, Señor. Te pido por la familia de Yannick, de Memo, Ale, Dani, Memo Junior, Señor. No los dejes, Padre. Muéstranos tu poder, muéstranos tu misericordia, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre, fortalécelos hoy y siempre, Padre. Sé con cada uno de mis hermanos en necesidades, Padre. No permitas, Padre, eh, que cada uno de mis hermanos, Señor, caiga en las tentaciones, Padre, que el mundo tiene para con nosotros. Sé con mis hermanos, Padre, que están atravesando situaciones de salud. Con el papá de Ricardo, novio de Ivonne, Señor, sé con la familia de Miri, de Brian, de Ivonne, Aarón, Señor, fortalécelos, únelos, Señor. Permite, Padre, que nada malo les pase, sino al contrario, que crezcan en tu nombre, Señor, en tu voluntad. Gracias te damos por tu manifestación de amor que has hecho con mi hermana Laura, Padre. Gracias porque la has mantenido durante esta época complicada, Señor, de salud. Te pido, Padre, que seas con ella siempre, Señor. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Daniel Garcés, Leti Delgado, Señor. Ayúdalos, Padre, Leti, también por Dani Garcés, Señor, que ellas y ellos, Señor, están viviendo situaciones de salud. Síguelos guardando en el hueco de tu mano. Sigue manifestando tu poder para con ellos, Señor. Y sigue, Padre, protégelos, Padre, y bríndanos la oportunidad de volvernos a ver. Tu iglesia, Señor, te clama a ti, Padre, por una solución a lo que estamos viviendo, Señor. Sé con mi hermana Norma, Padre, viuda del profe Alejo, Señor. Toca su corazón, Señor, así como les fortalece a sus hijas, Padre, hoy y siempre. Que todo esto te lo ofrecemos a ti en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos el día de mañana, 7 de la noche, por esta misma página, por YouTube, Twitter. Estamos para servirles.